que sostiene al cielo aquí en la tierra. Amén. ¿Se acuerda cuando vimos el tema que nosotros estamos llamados a traer el cielo aquí a la tierra? Pero que hay personas, o cualquier persona puede hacer que el reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra, o también puede hacer que el infierno se manifieste aquí en la tierra, de acuerdo a lo que cada uno haga, ¿cierto? Amén. De acuerdo a lo que cada uno hace y de acuerdo a lo que cada uno habla. Pero en este caso, el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros es a traer el cielo aquí en la tierra, como dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y es lo que nosotros tenemos que declarar, y es lo que tenemos que vivir para que eso suceda, para que lo podamos vivir. Entonces yo le voy a guiar, le voy a transmitir lo que Dios me puso en el corazón. Cada uno de nosotros somos llamados a unir el cielo con la tierra. Pero resulta que en el cielo está el trono de Dios. En el cielo está el trono de Dios. Vaya al Salmo 89, 14. Hoy vamos a leer la Biblia. Salmo 89, 14. Usted va a mirar ahí y le va a empezar a mostrar lo que Dios dice acerca de esto. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Diga, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces, si nosotros estamos conscientes, y es lo que realmente anhelamos, porque ya hemos estado hablando de que nosotros no estamos en una religión, o los que ya salimos de ser religiosos y realmente queremos es que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida, y que realmente nosotros vamos a poder unir la tierra con el cielo. Pero eso solamente ocurre de acuerdo a lo que hacemos. Amén. De acuerdo a lo que somos delante de Dios. Eso es una realidad. Entonces, si vamos a hacer que el cielo se una con la tierra, el Señor está en el trono. El Señor gobierna. Él tiene el gobierno sobre toda la creación. Entonces, tenemos que tomar como referencia el trono de Dios. Y dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. El cimiento de su trono. O sea que todo lo que tiene que ver con el trono del Señor, todo lo que tiene que ver con el gobierno de Dios, el fundamento, lo primero, la primer piedra, la primera edificación que debe haber ahí es justicia. Diga, justicia. Mire lo que dice en el Salmo 97:2, ahí enseguida. Salmo 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Vuelve a repetir: justicia y juicio. Justicia es una palabra que realmente todos los hijos de Dios que anhelamos una manifestación poderosa del reino de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener presente justicia. Como estábamos cantando ahora, te quiero ver. ¿Cuántos quieren ver al Señor?
en su vida, ¿cierto? Porque Él es espíritu. Yo anhelo cada día más ver su manifestación en mi vida. Desesperadamente, como dice la canción, ¿no? Desesperadamente te quiero ver. Pero también eso es un privilegio que es para los que le aman. Por eso está hablando aquí de justicia, porque Dios es un Dios justo. Proverbios 16, en Proverbios 16, en el verso 12, abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Esta palabra justicia es de lo que vamos a hablar hoy, de la justicia. De pronto la hayamos hablado en otra época, pero lo que pasa es que el Señor nos está entrando a dimensiones mayores. Hay una justicia en el atrio, hay una justicia en el lugar santo y hay una justicia en el lugar santísimo. Hay una justicia integral, debe haber una justicia integral en nuestro ser. Entonces, si nosotros decimos que queremos que el trono de Dios y que el reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra a través de nosotros, esa palabra la tenemos que tener cada día de nuestra vida para vivirla. Y eso es lo que estamos empezando a profundizar, porque digamos que hemos hecho hasta cierto nivel, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra justicia? Justicia tiene que ver con derecho, y la palabra derecho tiene que ver con leyes, con estatutos, con preceptos, con mandamientos. O sea, yo no puedo decir que yo tengo al Señor y que el Señor es real en mi vida si en mi vida no existe la justicia. O sea, eso es una gran mentira. Hay gente que cree que Dios está con ellos, pero la realidad, y dice la Biblia que el que da testimonio, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en los que le obedecen. Y el Espíritu Santo solamente puede habitar en alguien que tenga santidad. Amén. Entonces, la palabra de Dios, en la palabra de Dios todo está establecido. Pero es que nosotros estamos llamados a eso, a traer el reino aquí a la tierra, pero tiene que ser a través de la justicia. Justicia significa rectitud. Diga, rectitud. O sea que alguien que no tiene rectitud puede traer el reino. Justicia significa equidad, ser justo, acto. Esto lo he sacado de la concordancia Strong. Acto. O sea, no son palabras, son hechos. Acto, un acto de justicia, actos de rectitud. Amén. Son acciones. Significa justicia absolver y purificar. Justicia significa purificar. Y en la Biblia hay muchos casos. Entonces, mire lo que dice, pase usted ahí a Isaías 66. Lo estoy llevando poco a poco porque quiero explicarle algo. En el 66:1 dice: Jehová dijo así. Diga, Jehová dijo así. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Tremendo, ¿cierto? El cielo
es mi trono, dice el Señor, y su trono se edifica con justicia y juicio. Pero el cielo es su trono donde hay justicia, y estamos diciendo que sea en la tierra como es en el cielo. Pero el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Siempre que leo ese versículo digo yo que el Señor debe calzar harto, debe tener un pie grande, ¿cierto? Porque si la tierra es el estrado de sus pies, los solos pies cubren la tierra, ¿cómo será su trono, cierto? ¿Cómo será lo demás? De lo infinito que es el Señor. Entonces, así ha dicho el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Ustedes, ¿cuántos de ustedes anhelan realmente que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra en su vida? Porque se trata de eso primero. Porque es que muchas veces nosotros, o alguien puede decirle a otro: venga, que yo voy a hacer que el reino de Dios venga a su vida, pero si no lo tiene él, si no lo tiene la persona, de lo que hemos hablado todo este tiempo de la luz, yo cómo le voy a decir a otro: venga, le doy luz, si yo no tengo luz. Mira muy bien que lo que hay en ti, que la luz que hay en ti no sean tinieblas, dice la palabra. Entonces, eso tiene que ver con la justicia. Yo quiero que miremos un caso en la Biblia, está en el libro de Daniel. Vamos a mirar ese caso, porque estamos hablando de justicia. Vamos a mirar en el capítulo 4 de Daniel. Ustedes están leyendo el libro de Daniel, ¿cierto? Que dijimos que de tarea leer el libro de Daniel. ¿Y cuántos ya han leído el capítulo 4? A ver, levanten la mano. Levanten la mano los que no han leído nada de Daniel. Ay, tan juiciosos. Todos lo están leyendo. En el capítulo 4 dice la locura de Nabucodonosor. Resulta que Nabucodonosor tuvo un sueño. Está muy largo para leerlo todo. Él tuvo un sueño y se lo contó a Daniel, porque todos los sabios que habían en Babilonia, ninguno pudo descifrarlo. Entonces se lo contó a Daniel. Vamos a leer esta parte en el 16. Vamos a leer, dice: su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Él le contó el sueño y Daniel le dio la interpretación, y lo que le dijo fue, no le dijo nada bonito. A veces la gente viene a buscar la palabra de un profeta, o a que le diga, que le descifre algún sueño o una palabra de parte de Dios. Imagínese que Daniel le tuvo que decir la verdad a él, y no era nada bonito, que normalmente a la gente le gusta es que le hablen bonito, ¿cierto? Lo que le dijo fue la verdad, y le dijo que lo que pasaba era que se iba a volver como una bestia, que le iba a caer el rocío, se le iban a crecer las uñas. ¿Sí lo ha leído, no? Y dice en el 17: las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Diga: el Altísimo gobierna el reino de los hombres. A mí me gusta mucho esta parte de este libro, y sobre todo esa parte, porque hay gente que vive como si no tuviera gobierno. Hay gente que vive como si no tuviera gobierno, y hay gente que dice que tiene gobierno pero no se deja gobernar.
es hablando dentro del pueblo de Dios, que dicen que hay un gobierno pero no se dejan gobernar, pero dice acá que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Diga, a quien Él quiere lo da. Ahí hay mucho que hablar, ¿cierto? A quien Él quiere lo da. Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño, tú pues Belsasar dirá la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Eso es un profeta. O sea, nadie puede decir que es profeta y si no tiene el Espíritu Santo. Hay gente que dice que es profeta, pero ni siquiera tiene el Espíritu Santo. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Dice aquí en el 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Tremenda la grandeza que Dios le dio a Nabucodonosor, ¿cierto? Y ese sueño que él tuvo, y empieza Daniel a interpretárselo, y yo quiero que nos pongamos en el lugar de Nabucodonosor nosotros hoy. O sea, yo me pongo a mirar la palabra y lo que a nosotros nos debe causar la palabra es temor. Si usted lee el libro de Esdras, eso a mí me pone a pensar siempre que dice que mientras leían la ley de Dios la gente lloraba. O sea, ¿cómo sería la sensibilidad del pueblo, cierto? Que mientras leían, el pueblo lloraba. Porque nosotros como pueblo de Dios lo que tenemos que tener es mucha sensibilidad a lo que Dios habla. Porque a veces endurece el corazón. Entonces pongámonos nosotros que Dios nos está hablando hoy. Porque en un momento dado, cada uno de nosotros podemos estar viviendo esto. Dice, el árbol que viste, o sea que él vio en el sueño un árbol que crecía y se hacía fuerte. Porque muchas veces nosotros venimos de muy abajo y empezamos a crecer. Empieza a crecer la empresa, empieza a crecer la parte profesional, empieza a crecer, nos empieza a ir mejor, ¿sí? Y vamos formando nuestro propio reino. Dice, se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, imagínense. O sea, le dio un privilegio, porque ese privilegio se lo dio el Señor a él, de ponerlo por rey de Babilonia. Tenía mucho que manejar. Y que se veía desde todos los confines de la tierra, imagínense. Cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos. Miren, esto nos tiene que hablar. Y sobre todo aquellos que son más visibles que otros, en la familia, por ejemplo. El que le da alimento a todos. ¿Sí me están a entender? A veces Dios permite que hayan personas en las familias, o en fin, que es a quienes Dios ha levantado y a quienes les ha dado,
y es el que provee a todos, es el más visible. Póngale cuidado. Había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Imagínense esa capacidad. Esta palabra a mí me ha hablado mucho. Quiere decir que Él cubría muchas circunstancias. Había mucha gente que dependía de Él, ¿cierto? Circunstancias que dependían de Él. O sea, Él cubría. Un árbol cubre. Tú mismo eres, que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. A muchos de los que estamos acá, a varios de los que estamos acá, cada uno en su nivel, Dios le ha dado crecimiento. Porque dependiendo de los años que usted lleve de conocer de Dios, yo creo que el que lleva 15 años de conocer de Dios, de todas maneras, hoy no está igual que cuando el Señor lo tomó. Ha crecido, ¿cierto? En algo debe haber crecido. Y los que han crecido los que han crecido más, los que hemos crecido, hemos llegado hasta el cielo. Yo creo que he llegado hasta el cielo porque yo siento el reino de los cielos en mí. Entonces yo creo que llegamos al cielo. O tenemos que ver con el cielo. Y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Qué predicación tan bonita, ¿cierto? ¿Ah? ¿Y será que sí le dieron ofrenda? ¿Usted qué dice? Después de decirle ese tema, explíqueme esto por favor, pastor. No, pues que el Señor le va a pegar una terapia, solamente le van a crecer las uñas, va a quedar desbaratado, pero no más. Casi que nadie lo va a reconocer. ¿Y por qué? Bueno, ahí dice, sigamos leyendo. Dice: con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen 7 tiempos. Eso significa un tiempo perfecto, ¿cierto? El tiempo necesario. Diga, el tiempo necesario. En el 24 dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Mire que yo he oído de testimonios, he oído ya varios testimonios de pastores donde hay personas que han conocido el Evangelio, donde hay personas que Dios le ha dado oportunidades, y donde hay personas que Dios les ha dado también un lugar aquí en la tierra, y antes no eran nadie, como la mayoría de nosotros. Y resulta que conocieron de Dios y luego se apartaron.
hicieron como si no lo conocían. Y muchos de esos testimonios que he oído han andado así como dice acá, como indigentes. Se les creció el pelo, se les creció la barba, se les creció las uñas y han andado por las calles con una cabulla aquí. ¿Por qué? Parecido a esto. Después de haberles dado un lugar, después de haber dado un lugar al Señor. Yo creo que una de las cosas que debe causar un tema como estos es temor de Dios. Esa es una característica de los hijos de Dios, lo dice en el libro de los Hechos, y sobrevino temor a todos. O sea, una persona que no tiene temor de Dios, pues, porque el pueblo de Dios, los hijos de Dios, sienten temor de Dios, o sea, respeto. Amén. Dice aquí, hasta que conozcas, otra vez, ¿hasta cuándo? O sea, eso le pasó a Nabucodonosor, ¿por qué? Ahí se puede deducir. ¿Por qué lo echaron con las bestias, con las aves? ¿Por qué lo sacaron así como? ¿Por qué? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Pero hasta este momento Daniel le está diciendo el sueño. Hasta este momento, hasta ahora le está descifrando, interpretando lo que Dios le había hablado a él en el sueño. Yo no sé si alguna vez Dios le habrá hablado a usted cosas, pero muchas cosas que de pronto Dios habla, usted no las ha entendido, pero tampoco ha ido a buscar a alguien a que se las interprete. Normalmente las personas buscan al pastor o a alguien cuando el sueño es bonito. Cuando el sueño es feo se ponen a reprender. Pero cuando es bonito, dígame que estoy bonito delante de Dios. Dígame que me va a llevar a las naciones. Dígame que yo tengo un ministerio grande. Pero cuando es un sueño donde el Señor le muestra que lo va a reprender, no dice nada. O sea, no, eso fue que comí frijoles anoche. Entonces no se le pone el cuidado ni el respeto, y Dios está hablando para corregir, ¿cierto? Entonces aquí en este momento le dijo, hasta que conozcas. Esto le va a pasar y va a durar un tiempo, 7 tiempos pasarán, un tiempo perfecto, o sea, el tiempo perfecto para que cambien las condiciones y para que cambien las circunstancias de una persona es hasta que conozca y reconozca que el Altísimo tiene dominio sobre su vida. Diga, el Altísimo tiene dominio sobre mi vida. Y yo tengo que reconocer el gobierno de Dios en mi vida, diga. Porque la mayoría decimos que somos hijos de Dios y que no sé qué, pero cuando el Señor viene a gobernar, no. Ahí sí no. Dice, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que ¿qué? Que reconozcas que el Altísimo gobierna. ¿Qué podríamos decir ahí? Que a algunos el Señor le dio grandeza a él, al rey, le dio grandeza, lo puso a reinar, así como a muchos nos ha dado parte de su reino, hemos podido probar ciertas cosas aquí en la tierra de su reino, y que ha habido un crecimiento como persona. Dios le ha dado crecimiento, le ha dado bendición, al punto de que otros están recibiendo también de esa bendición.
¿sí? Según lo que leímos anteriormente, es el más visible, pero no tiene gobierno, no se ha querido dejar gobernar. El Señor me ha bendecido. Eso decía, el Dios, hay un Dios que me ha bendecido. Bueno, a este punto ya el rey sabía que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Ya habían pasado hasta ahí varias cosas, ya él lo tenía claro. Sin embargo, no lo reconocía, porque ahí dice hasta que reconozcas. ¿Y quién le había dado la bendición? El Dios del cielo, el Dios de Daniel. Y él lo decía, no hay otro Dios como el Dios de Daniel, no hay otro Dios como el Dios al que seguimos, no hay otro Dios como el Dios que nosotros honramos, y mire todo lo que nos ha dado. Lo único es que no lo está reconociendo, porque no se está dejando gobernar. Pregúntele al que tiene ahí cerca, mírele a los ojos y dígale, ¿y usted sí se está dejando gobernar de Dios? Pregúntele. ¿O quiere vivir 7 tiempos? ¿Ah? ¿Quiere dejarse crecer la melena? Mire, ¿sabe también qué representa eso? Ese sí lo conocí allá en la universidad donde yo estuve haciendo ese curso. Conocí uno que se volvió loco, porque hay gente que lee la Biblia. Había uno que leía la Biblia y fumaba marihuana, y se sabía casi todos los salmos, porque la marihuana es buena para la memoria, pero mata. Es buena para la memoria, solo que le va matando las neuronas. Y ese muchacho decía salmos de memoria, pero se le metieron demonios y al último estaba como loco. Eso le pasó a Nabucodonosor. ¿O cómo ve esos loquitos que van por la calle? Porque hay locos finos, porque tienen de pronto forma, pero de todas maneras están locos y endemoniados, porque son espíritus de locura y son demonios que se meten en la gente. Eso le pasó a él, al rey. ¿Sabe por qué? Porque no reconoció el gobierno. Dice en el 27, por tanto, rey, acepta mi consejo. Ese versículo a mí me llegó mucho. Haga usted el papel de profeta hoy. Abrace al que tiene ahí cerca. A ver. Bueno, cuidado, porque mire cómo le está hablando Daniel al rey. En el 4:27 de Daniel. Por tanto, oh rey, porque como la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, dígale, mírale a los ojos, dígale, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amén. Ese versículo es tremendo, esa palabra es tremenda, me parece a mí. Por tanto, oh rey, o sea, mire, yo le digo, y yo me quiero sincerar, dice Salomón que entre más sabiduría, más aflicción. Y a veces nosotros, cuando ya entramos en un nivel de la palabra y le pedimos al Señor más revelación, y se va uno volviendo más sensible al Señor y al Espíritu, a la revelación,
y más sensible también a veces a las circunstancias de las personas, porque hay una unción profética. Yo venía hoy pensando, yo me le sincero, a veces no me dan ganas de venir. A veces me pongo a pensar en cosas, en personas que uno les dice haga esto y no lo hacen, en personas que dicen que son cristianos pero no aceptan el gobierno de Dios, en personas que hacen alaraca por cosas pero a la final no han sido agradecidos con Dios. ¿Sí me van a entender? O sea, yo me sincero, porque Dios lo sabe. Y eso causa aflicción. Dice Salomón, entre más sabiduría, más aflicción. Porque hay gente que ya no tiene duda de que Dios existe. Han visto milagros, han visto cosas que Dios hace. Hasta el mismo Señor los ha vuelto patas arriba, por ahí se caen, se escalabran y de todo, y no creen todavía, no obedecen, no honran a Dios, no aceptan el gobierno de Dios. Eso causa aflicción. Porque a veces a uno le quiere meter la ley. Porque Dios nos mandó a ministrar en la gracia, pero a veces uno quiere sacar la espada y aunque sea un planazo. De verdad. Y más o menos eso le venía pasando a este rey, con todo lo que Dios le había dado, con todo lo que Dios le había bendecido, y él no había entendido. Ponle cuidado, dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Yo hoy le digo a usted, yo no sé, pero creo que a más de uno se le ha cumplido aquí palabras que yo le haya dicho en algún momento. Pero hoy le digo, acepte el consejo de parte de Dios, porque con Dios no se puede jugar, ni uno puede hacer lo que quiera cuando uno dice que está bajo un gobierno, porque si yo digo que acepté un gobierno, ese gobierno tiene un derecho sobre mi vida. Puede correr mucho, puede hacer mucho, pero en cualquier momento le llega los empleados del gobierno. ¿Ven? Acepte mi consejo hoy. Le estoy hablando como un profeta, así como Daniel le estaba hablando al rey. Tus pecados redime con justicia. Diga, justicia. Es lo que estamos hablando, de la justicia, porque el trono de Dios, su cimiento es justicia y juicio. Tus pecados redime con justicia. Ministreselo ahí al mismo hermano que le ministró ahora. Mírele a los ojos. Dígale, tus pecados redime con justicia. Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. En este momento nosotros estamos en una posición que Dios nos está hablando, ¿cierto? Diga, Dios me está hablando. Pero entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Daniel aquí a este rey? Que tenía pecados, le está diciendo, tiene pecados, no se haga el loco, ¿sí o no? Todavía no estaba loco, pero ya se estaba haciendo el loco. Le está diciendo, tiene pecados, le está diciendo, tiene iniquidades. Y tus iniquidades, ¿con quién? Con los oprimidos. ¿Qué le está diciendo? Usted tiene gente oprimida. ¿Sí o no? Eso es lo que le está diciendo. Pero eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Diga, eso es lo que el Señor me está hablando hoy a mí. Si le está diciendo tus pecados redime, es porque tiene pecados. Pero yo ya de pronto los tiene ocultos, o de pronto no los quiere reconocer.
o de pronto está muy ciego o ciega y no los ha visto. Pídale al Señor más luz. Cada día pídale más luz para que pueda ver eso que hay en usted que no ha querido ver o que no ha podido ver. Pídale luz al Señor. Y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos. Estamos hablando de justicia. Justicia y juicio. Siempre esas dos cosas hablan del rey, de un gobernante. El gobernante que no es justo cae, tarde o temprano. Esas son las dos características de un gobierno, de un gobernante que deben haber, que deben tener un gobernante. Y resulta que nosotros en cualquier momento de nuestra vida gobernamos algo, o estamos como gobierno de algo. Alguien puede estar gobernando sobre 3 personas porque esas personas las tiene a cargo. Amén. En cualquier momento de nuestra vida estamos haciendo la función de gobernantes, de gobierno. Entonces, Dios no quiere ver injusticia. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades. Y haga misericordia con los oprimidos. ¿Sabe que usted está oprimiendo a alguien? Hay muchas formas de oprimir, ¿sí o no? Hay opresión psicológica también, ¿cierto? Diga, psicológica. Hay muchas clases de opresión. Este gobierno, pues hay gobiernos que oprimen con impuestos, con horarios, con cosas. Lo que Dios le está diciendo aquí, a través del profeta, le dijo lo que le podía suceder y le dio el consejo, le aconsejó. Dios nos está aconsejando que nuestros pecados sean redimidos con la sangre de Cristo y que saquemos nuestros pecados y nuestras iniquidades y que quitemos toda opresión, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad, tal vez. De pronto haciendo eso el Señor no le quite la tranquilidad que tiene hoy, porque parece que está muy tranquilo. Eso le está diciendo a Nabucodonosor. Parece que está muy tranquilo, pero lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta que se está moviendo así, haciendo injusticia. Mira lo que pasó en el 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, póngale que ya le habían dado el consejo, deje el orgullo, acepta mi consejo. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y a veces, bueno, uno dice, yo me imagino, ¿usted no se lo imagina a ese rey? Con esa túnica y no es esto todo, yo sí, todo lo que yo he hecho. Qué sabiduría para manejar todo eso. Y todo el mundo me hace caso. Pues cuidado.
En el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. ¿De dónde? Del cielo. Vino una voz del cielo. A ti se te dice. Yo creo que eso es para ponerse uno, que uno chamuscado ahí, ¿cierto? Que oiga una voz así del cielo. Bueno, hay alguien que dijo que ha visto al Señor y que no sé qué, y ni por esas cambió. Pero el que le tiene temor al Señor, yo creo que no queda ahí, mejor dicho. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Tremendo, ¿cierto? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con rocío en el cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Tremendo. Pero lo que yo miro acá es que él lo dijo, no es mi reino, pero a veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque de pronto no así tan ampliamente, pero en la mente sí podemos pensar, ¿cierto? Es muy fácil pensar esto, es muy fácil pensar esto, es muy fácil vivir esto. Cuando en la mente podemos pensar. Y tener una seguridad por lo que hoy en día tenemos y somos. Y todo lo que tenemos y somos, Dios nos lo ha dado. Y lo reconocemos. Pero aquí se trata es de gobierno. Aquí se trata es de justicia. ¿Será que realmente su vida sí está gobernada por el Dios del cielo? Ese es el punto. Porque para que el gobierno que Dios ha entregado en cada uno de nosotros aquí en la tierra permanezca, tiene que ser edificado sobre justicia y juicio. Sobre justicia. Y eso es lo que estamos hablando. ¿Usted cree que Nabucodonosor era justo con el Señor? Después de todo lo que Dios le había dado. Si lo que le estaba diciendo aquí el ministro, que era Daniel en ese momento, tiene pecados, tiene iniquidades y tiene opresión. ¿Cierto? En el 4:4, yo Nabucodonosor estaba tranquilo. ¿Cómo estaba? Así como muchos de ustedes están tranquilos en su casa y floreciente en sus palacios. Póngale que va eso. Tranquilo en su casa y floreciente en su palacio, en su trabajo. Porque para algunos su trabajo es un palacio, o algunos han edificado un palacio con su trabajo. Mire cómo estaba Nabucodonosor, tranquilo en su casa. ¿Cuántos están tranquilos en su casa? No hay cómo llegar a la casa, ¿cierto?
Todos. ¿Por qué no dicen amén? ¿Están asustados? ¿O están intranquilos en su casa? Bueno, están intranquilos y mejor no digan nada. ¿Cuántos están tranquilos en su casa? Bueno, les voy a creer. Así estaba Nabucodonosor, tranquilo en su casa. Tremendo, ¿cierto? ¿Sí está captando la idea? Es que así hemos estado la mayoría, tranquilos, florecientes. Tengo 2 carros, qué afán. No me molesta el pico y placa. Tranquilos y florecientes. Pero la pregunta es, claro, podemos, no importa lo que Dios nos haya dado, o sea, no importa lo que Dios nos haya dado. A Nabucodonosor le había dado muchas cosas, Babilonia, riquezas, gobierno, de todo. No importa, es una bendición lo que Dios ha dado. Y eso es lo que estaba contento él. Mire todo lo que tengo. Y mire lo que viene. Pero cuando viene el Señor y le dice, sí, pero no tiene justicia. Tiene de todo, pero no hay justicia. No veo justicia delante de mí. Eso fue lo que le dijo. Lo que veo es injusticia. Ya traducido, ¿cierto? Ya traduciéndolo. ¿Por qué? Porque si él sabe que todo se lo dio el Dios del cielo y hasta ese punto ya sabía que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, no se lo agradecía, él tenía vanagloria. Diga, vanagloria. Una vanagloria. La vanagloria es, uno de los significados de la vanagloria es robarle la gloria a Dios. Otro significado de la vanagloria es orgullo y prepotencia. Eso es lo que tenía Nabucodonosor. De pronto ustedes lo van a seguir estudiando y miren muy bien las características y todo como él era. Pero es que ese es el ser humano. Esa es la naturaleza del ser humano. El no, o sea, lo justo es que alguien que ha recibido algo de parte de Dios, lo justo es que sea agradecido con Dios. Eso es lo justo. ¿Y qué es lo injusto? No ser agradecido con Dios. Hasta que conozcas que el cielo gobierna. Lo justo de alguien que ha recibido beneficios de parte del cielo, de parte del Padre Celestial, lo justo es que en agradecimiento también se deje gobernar del cielo, del Padre Celestial. Eso es lo justo. Porque si ese fue el gobierno que le ha dado beneficios, entonces ¿por qué no se deja gobernar de ese gobierno? Eso es lo justo. Entonces había injusticia en él. ¿Sí ve? Dice en el 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Oiga, alzó los ojos al cielo. ¿Y por qué no los alzó antes? ¿Cierto? Hágase usted esa pregunta en voz alta. ¿Y por qué no alzó los ojos al cielo antes? ¿Por qué será que el ser humano siempre espera a estar como una bestia para poder alzar los ojos al cielo? Es que para uno ser como una bestia, ahí está la palabra, ¿cierto? O sea, para uno llegar a ser como una bestia es solamente desprenderse del gobierno de Dios.
Mire, ¿cuál será la diferencia entre un ser humano y una bestia? La razón, el Espíritu Santo. Porque lo que perdió fue la razón. Al fin del tiempo, yo, dice, alcé mis ojos al cielo. Mire, menos mal que. Dice, y mi razón me fue de vuelta. Si está ahí la palabra razón en la Biblia, ¿sí? La razón le fue de vuelta. O sea que lo que perdió fue la razón. Pero la había perdido hace rato. La sensatez. ¿Y por qué no? Pero mire, en el 27 Daniel le dijo, acepta mi consejo. En el 29 dice, pasaron 12 meses. Hace 12 meses le dio un consejo. Hace 12 meses le dio un consejo, pero no lo recibió. Acepta mi consejo. No aceptó el consejo. No es que él sabía más que el ministro. No ve que él tenía más que el ministro. Pero él sabía que el ministro tenía al Señor y que el Señor le daba la revelación. Pero no aceptó el consejo porque tenía vanagloria. Si este rey hubiera aceptado el consejo del ministro, se hubiera evitado todo ese paseo. Pero como le gusta pasear, vamos a ver cómo me veo con el pelo largo, dijo, con la melena. Lo tremendo es, mire, al cabo de 12 meses, 12 número de gobierno, 12 figura de un tiempo, 12 meses es harto para uno reaccionar. Acepta mi consejo. El consejo es en la gracia. A veces yo le digo, les aconsejo que me llamen cuando vayan a viajar para orar por ustedes para que se vayan cubiertos. Pero a la gente no le gusta que le hablen en la gracia, le gusta que le hablen en la ley. Si Daniel le hubiera dicho, si no hace esto, se va a volver como una bestia. Se lo hubiera dicho de otra manera, de pronto, ¿cierto? Pero le dijo, acepta mi consejo. O sea, hay cosas que vienen de parte de Dios, pero que a veces el ministro las habla de una forma y creen que es una sugerencia, ¿cierto? ¿Sí me va a entender? Y resulta que es algo que viene de parte de Dios, pero es que donde Daniel le hable de otra manera, no es que lo manda otra vez por allá para donde los leones o al fuego, porque como él era más y tenía como, lo pone en terapia. Entonces le hablaba muy suave. Hermano, le aconsejo que por favor, tal cosa. Hace un año. No. Mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Tremendo, tuvo la revelación. O sea, ese paseo lo trajo revelación. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Tremendo, ¿no?
la revelación. Pero ¿usted cree que él no había podido evitarse todo eso si hubiera aceptado el consejo? El consejo. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad. Diga, dignidad. Y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Póngale cuidado. Mire lo que es la misericordia del Señor, ¿no? Porque, como decía David, a mí que me juzgue Dios, porque los hombres me desbaratan. ¿Cierto? Eso decía David. Los hombres, Dios perdona, pero los hombres no perdonan. De todas maneras, todo está en los tiempos de Dios y en el orden de Dios. ¿Por qué quería eso? Quédese ahí como una bestia, porque ¿quién le mandó a desobedecer? Quédese ahí. ¿Cierto? Pero como la gracia de Dios, la misericordia de Dios, no es la misma que la del hombre. Dice acá, leamos nuevamente, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, en el 35. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano. Dios hace cosas que uno no entiende a veces. Y a veces, ¿quién le dijo que era pastor? Dicen por ahí algunos, ¿cierto? Pues vaya, deténgale la mano al Señor, que fue el que dijo. ¿Y por qué aquel sí y yo no? Pues vaya, dígale al Señor por qué, ¿cierto? Él hace como quiere. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Póngale que había perdido la razón. Pero después de que reconoció el gobierno de Dios, le devolvió la razón. O sea que si usted cree que está perdiendo la razón, la solución es que acepte el gobierno de Dios. Porque hay gente que yendo a las iglesias a veces se vuelven locas. O sea, no locas, sino, se les va la razón. Bueno, de ambas formas también. Porque no aceptan el gobierno de Dios. Cuando se acepta el gobierno de Dios y el consejo de Dios, la gente vuelve en razón. Parecido a lo del hijo pródigo, ¿no? Volvió en sí. Dice la Biblia, volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Ese también ya estaba en no, porque volvió en sí. Se le estaba yendo la razón también. Se le había ido la razón. Y la majestad de mi reino. El Señor le devolvió la majestad del reino. Todo lo que tenía, todas las pertenencias, toda la autoridad, se la devolvió. ¿Sabe por qué? Porque aceptó el gobierno del cielo, el gobierno de Dios. Mi dignidad, le devolvió la dignidad. Tremendo, ¿cierto? O sea, mire todo lo que uno también puede perder por la vanagloria. Mire todo lo que se pierde por la vanagloria también. Mire todo lo que se pierde por no aceptar el gobierno del cielo. Se pierde la razón, se pierde la majestad, o sea, la autoridad de lo que se le ha entregado, se pierde hasta la dignidad. Dice, y mi grandeza volvieron a mí. Mire todo lo que, o sea, todo lo que ahí está nombrando en realidad es como cuando dice la Biblia, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere el tiempo, Él os exaltará.
O sea que cómo nos exalta el Señor. Ahí está. Siendo razonables, teniendo una majestad en el reino, teniendo una dignidad y una grandeza aquí en la tierra. Volvieron a mí y mis gobernadores, o sea, los subalternos, y mis consejeros me buscaron. Porque cuando una persona desagrada a Dios de esa forma, ¿cómo fue que lo desagradó? Teniendo injusticia. No era o sea, no tenía justicia. En su vida tenía injusticia, y la injusticia, mire, el que es injusto con Dios, uno no puede esperar, bueno, me pongo en la condición de pastor, yo no puedo esperar que una persona que es injusta con Dios, que no reconoce el gobierno de Dios, sea justo conmigo. Porque si no honra a Dios, si no respeta al Señor, pues yo ¿qué voy a esperar respeto? Yo puedo esperar cualquier cosa de esa persona. Así le regale uno la risa. Porque lo que estamos hablando no se trata ni de risas ni de abrazos. Se trata de actitudes y de cosas concretas. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque hay gente que le sonríe a uno y lo abraza, pero yo sé que no acepta el gobierno. Porque tampoco ha aceptado el gobierno de Dios. Mírelo bien. Dice, y mis gobernadores. Vea, una persona que Dios se desagrada a esa persona porque es injusta con él, y si es injusta con él, es injusta con todos los demás. Eso es matemático. Pero cuando viene el tiempo de Dios, donde Dios le quita todo, porque eso fue lo que le hizo, le quitó todo, porque no aceptó el consejo en el tiempo que era y dejó pasar el tiempo. Entonces, dice que mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. O sea que todo el mundo le sacó el cuerpo. Hay tiempos donde Dios tiene un tiempo para alguien y lo deja así. Feo, usted no ha visto a los indigentes. Yo a veces me pongo a pensar, tremenda la vida de un personaje de esos. Nadie lo deja acercar porque huele a feo. De todo lado lo sacan, nadie habla con ellos, por eso es que les toca hablar solos. Todo el mundo le saca el cuerpo, pero espiritualmente hablando es lo mismo que sucede a veces. Porque por la injusticia que hay en las personas que ya conocen de Dios y que Dios ha hecho cosas en ellos, pero sigue la injusticia en ellos, con Él, con Dios y con los demás, llega un tiempo donde el Señor los pone y los mete en estos tiempos. Los subalternos no lo llaman, no lo buscan, ni los consejeros. Entonces la gente dice, a mí nadie me llama, nadie me pregunta cómo estoy. Ahí le respondo. Ahí le responde el Señor porque nadie lo llama y nadie le pregunta. Porque no ha sacado la injusticia de su vida. Porque no ha sacado la injusticia. Hay injusticia delante de Dios. No es que se sienta justo o justa, es que Dios sabe quién es justo y quién es justa. Porque todo el mundo se siente digno, pero Dios realmente lo pone en la balanza a ver si es verdad. Y, ay, no me he dado cuenta de eso. Pues pida luz. Porque a veces se sienten víctimas, pero están recogiendo de acuerdo a lo que cada uno es delante de Dios. Dice que mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y lo tremendo es que dice, y mayor grandeza me fue añadida. Tremendo, ¿cierto? Ese es Dios. O sea, ese es el Señor.
Pero ¿qué era lo que Dios quería ver en él? Justicia. Eso es lo que Dios quería ver en él desde hacía más de un año. Bueno, pasó un año y pasaron 7 tiempos para poder ver estos resultados. Y miren lo que dice en el 37. Ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué hace? Diga, alabo. Y es que para uno alabar al Dios del cielo, pues tiene que conocerlo. Porque si no, lo único que hace es bostezar. Y los que estamos en esta congregación, es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a tener que aprender a adorar. Ni siquiera alabar, adorar. Y adorar, pero continuamente, horas. En esa unción vamos a entrar. Porque la única forma en que la gloria de Dios permanece es a través de la adoración. Por eso es tan importante las personas que se paren acá. O sea, ¿cuándo pudo Nabucodonosor alabar? Dice, alabo y engrandezco y glorifico. Alabo, engrandezco y glorifico. Son 3 cosas diferentes. Alabo, engrandezco y glorifico. Bueno, para glorificarlo sí ya es con la propia vida nuestra. Alabo, diga, alabo, engrandezco y glorifico. O sea que cuando una persona tenga justicia delante de Dios, alabe, engrandezca y glorifique, es cuando se tiene que parar acá. Así no diga amén. ¿O será cuando le caiga bien al pastor? Alabo, engrandezco y glorifico. Nabucodonosor solamente pudo alabar, engrandecer y glorificar al Dios del cielo cuando sacó la injusticia de su vida. ¿Cierto? Ahí fue cuando pudo hacer eso. Antes no. Por eso lo que estamos haciendo en las casas. Porque él estaba tranquilo en su casa y en su palacio. Así como todos nosotros, tranquilos en nuestra casa y en el palacio. Siga mi palacio, ¿verdad? Pero estaba siendo injusto delante de Dios. ¿Usted cree que matemáticamente este rey tenía injusticia en su casa? ¿Usted qué dice? ¿Y usted cree que en su trabajo, donde él administraba, que era en el palacio, usted cree que allá había injusticia? Ahora miremos nosotros, para nosotros. ¿Usted cree que ha sido justo con el Rey del cielo? Ahí en su corazón. ¿Usted cree que ha sido justo con el Rey del cielo? ¿Usted cree que está siendo justo en su casa? ¿De acuerdo a lo que Dios dice? Estábamos mirando los niveles de injusticia, porque hay niveles de injusticia, y el Señor en nosotros está mirando niveles de justicia, porque lo que le estamos pidiendo a Dios es un nivel mayor en nuestras vidas, es que nos use, es que nos multiplique, es que ministerialmente
sucedan buenas cosas que ya están sucediendo, que económicamente también se vea el favor de Dios, en la salud, en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Porque Él es fiel. Pero entonces Él nos está pidiendo es que saquemos los niveles de injusticia, porque el fundamento de su trono y como lo que Dios quiere es que nosotros que traigamos el reino de los cielos aquí a la tierra, que a través de nuestra vida se una la tierra con el cielo con la tierra. Lo que hay que sacar es, o sea, no puede haber injusticia, tiene que haber un nivel de justicia en nosotros. Y para que cada día crezca el nivel de justicia en nosotros, tenemos que profundizar sacando la injusticia en nosotros, en cada uno. Porque si no, no vamos a poder unir el cielo con la tierra. ¿Usted cree que la injusticia qué une con la tierra? Pero Dios está conmigo. Esa es la mentira de muchos. Que hay injusticia, pero Dios me ama. ¿Qué puedo hacer? Eso no concuerda con lo que la Biblia dice. Está uniendo lo de abajo con lo de acá, no lo de arriba con lo de acá. Y esa mentira no concuerda. Todo lo que no concuerda con la Biblia es mentira. Y a veces hay gente que se quiere convencer de sus mentiras y quieren convencer a otros de sus mentiras, pero el que conoce la Biblia no se deja convencer de esas mentiras. La Biblia es matemática. Y por el fruto se conoce el árbol también. Entonces los niveles de injusticia que Dios quiere que saquemos en nosotros, empezando por nosotros mismos, que a veces nosotros mismos somos injustos con nosotros mismos. Dios quiere que haya justicia en nosotros mismos. Está el equilibrio, pero ¿dónde viene el desequilibrio? En que puede haber injusticia en nosotros mismos. En nosotros mismos, con nosotros mismos. Un ejemplo, si yo sigo aceptando el maltrato en mi vida, es una injusticia que yo estoy cometiendo conmigo mismo, sabiendo que puedo cambiar cosas. Amén. Si yo estoy maltratando, estoy cometiendo una injusticia. Y si acepto el maltrato, también estoy permitiendo una injusticia. El otro nivel sería que yo sea muy justo conmigo mismo. ¿Se me entiende? Todo para mí, porque me lo merezco. Todo yo y yo y yo. Lo que se llama egoísmo. Y eso ya se sale del equilibrio, ¿cierto? Injusticia con los superiores. ¿Cómo sería usted injusto con su superior? Dejando de obedecer. El desobedecer a sus superiores, eso es una injusticia. El evadir la autoridad es una injusticia. La insujeción es una injusticia. Pero así Dios me ama, diría alguien. Y así Dios me bendice. Bueno, acepta mi consejo, ¿cierto?
No siga pensando como ha venido pensando hasta hoy. Acepta mi consejo. Porque Dios es un Dios de tiempos. Y ha visto la vanagloria de muchos. ¿Sí sabe por qué se han acabado grandes empresas? ¿O por qué se han acabado también, terminado grandes ministerios? Por eso. Por la vanagloria, por la altivez, por la prepotencia. Acepta mi consejo. Dígale que te diga, acepte el consejo, dígale, acepte el consejo. Está bonito pero duro. Pero está verdadero, es la palabra de Dios. Injusticia con los subalternos. ¿Me estoy demorando mucho? Injusticia con los subalternos. Injusticias con Dios. Como este rey, la primera injusticia que cometió con Dios fue no reconocer que todo lo que tenía y todo lo que era porque Él se lo daba, pero no de palabra. ¿Cómo nosotros reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado? ¿Cómo lo reconocemos? Con nuestra actitud, con nuestro servicio, con la honra. Y hay muchas maneras de honrar a Dios, ¿cierto? Injusticia con la obra de Dios. ¿Cómo se es injusto con la obra de Dios? O sea, si es que las personas, ustedes son la obra de Dios aquí, y ustedes son el cuerpo de Cristo, y se comete injusticia con la obra de Dios, con el cuerpo de Cristo. ¿De qué forma se comete injusticia? De muchas formas, ¿cierto? Entonces, estamos mirando y estamos haciendo todo lo posible y tratando de esforzarnos por establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo anhelo, personalmente yo anhelo muchas cosas espirituales, ministeriales, bueno, y si no digo que materiales sería hipócrita. ¿Quién no anhela cosas materiales? Levanten la mano los que anhelan cosas materiales. Ya no anhelan nada, bueno, un gatico ni nada de eso, menos mal. Yo no tengo cada día que buscar sacar la injusticia de mi vida. Y me voy a proponer a no permitir aceptar injusticias conmigo, ni que otros vengan a ser injustos conmigo, porque a veces uno acepta que la gente sea injusta y se queda callado y hay injusticia entonces, ¿sí o no? Lo que hay que sacar es la injusticia en todos los niveles, porque hay gente que es injusta y a veces vienen y son injustos con nosotros y uno lo acepta. Y lo que hay que sacar es la injusticia en todos los niveles, el ser injusto con nosotros mismos también. Cuando los hijos son injustos con los papás y los papás lo aceptan, entonces estamos aceptando la injusticia. Y el Señor está diciendo que saquemos la injusticia en Job 11,
si te sacaré la injusticia de tu casa. Hay papás que son injustos con los hijos. Hay nietos que son injustos con los abuelos. Hay abuelos que son injustos con los nietos. Y Dios está diciendo que saquemos la injusticia. Hay esposos que son injustos con las esposas. Y hay esposas que son injustas con los esposos. Pero uno le echa la culpa al otro y ninguno reconoce. Esta mañana, porque todo este tema el Señor lo ha tenido, me ha tenido ahí, y a veces uno no habla, pero el Señor lo está. Entonces esta mañana teníamos que irnos temprano y entonces a mi esposa le tocó hacer todo el oficio y nadie le ayudó. Y entonces yo también hice y dejé algo encima del lavamanos y ella dijo, nadie me ayudó y usted dejó esto aquí. Entonces dije, le pido perdón. Me toca pedirle perdón porque no, ¿cómo voy a predicar? Porque somos acomodados, ¿cierto? O sea, uno mismo tiene que doblegar. Uno mismo tiene que doblegar. Uno mismo tiene que doblegar. Yo me doblego allá. Si la otra persona es injusta conmigo y no se doblega, problema es esa persona. Porque cuando yo me doblego, la Biblia dice que viene la paz y viene el gozo en lo personal. Pero el que no lo quiere hacer, le puede venir amargura, le puede venir tristeza, le puede venir enfermedad, o sea, se le va la paz. Eso es algo personal. En el espíritu, en el alma y en lo natural suceden cosas. Eso es de acuerdo a como cada uno quiera obedecer lo que Dios habla. Yo le digo que aceptemos el consejo de Dios. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que aceptemos el consejo. Pero el mayor nivel de injusticia está en nuestra propia casa. Y a nosotros el Señor nos ha enviado a establecer altares de adoración, primeramente en nuestro corazón y luego en la casa y luego en la iglesia, porque para que en esta iglesia haya un altar, el altar lo tiene que conformar cada familia, o sea que tiene que empezar en la casa. Por eso, para servirle al Señor, el apóstol Pablo enseña en las epístolas que primero tiene que ser de buen testimonio y todo lo que pide en la casa. ¿Sí han leído Timoteo? Ahí está. Vamos a terminar con este versículo. Dice: en Proverbios 21:3 dice que hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia es a Dios más agradable que sacrificio. Proverbios 21:3. Hay gente que ofrece muchos sacrificios. Se puede ayunar, se pueden hacer muchas cosas. Puede ayunar, ¿qué tal uno ayunando un año? Pero si no se saca la injusticia, de todas maneras no se está logrando el propósito de Dios. Se pueden hacer ofrendas, se pueden hacer muchas cosas, pero lo que Dios dice es que hacer justicia y juicio
es a Dios más agradable. Diga, más agradable. ¿Mm? Y esto que estamos hablando, de todas maneras, tiene un nivel de voltaje, porque tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer en nosotros mismos la injusticia para sacarla. Entonces debemos aceptar el consejo. Hoy el Señor nos está dando un consejo. Es algo personal. Eso no se trata de que venga el otro a señalar al otro y que si ve, que no sé qué, que eso es algo personal. Aquí le dieron al rey un año, le dieron un año para que lo hiciera y no lo hizo. Es algo personal, porque se le manifestó el juicio de Dios en el espíritu, porque en el alma y en el cuerpo. Me gusta esta parte. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderos y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Diga, él puede humillar a los que andan con soberbia. Pero después de todo esto, el Señor le restableció todo, su reino, y una mayor grandeza le fue añadida. Amén. Ese es el Dios. Pero tenemos que reconocer cada uno lo que nos corresponde delante de Dios y corregir porque yo creo que todos anhelamos una mayor bendición de parte de Dios. Esa es la justicia que sostiene el cielo en la tierra. Padre, te damos gracias. Yo te pido, Señor, que nos ayudes y que de verdad nos des humildad y sencillez de corazón para poder reconocer, Señor, la injusticia que pueda haber en cada uno de nosotros, Señor. Así como David, llévanos de la teoría a la realidad. yo te lo pido, Señor. Creemos en ti. Si crees, verás la gloria de Dios. Verás. Tú dijiste que aquel que cree en ti Te lo pido, Espíritu Santo, como río de agua que nos ayudes. fluirá. Y aunque estemos Así como David lo declara. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Capacítanos, Señor, para que nos podamos examinar, que nos podamos examinar, Señor, que podamos, Señor, desnudar nuestro corazón con sinceridad delante de ti y podamos reconocer y hacer conforme tú estás esperando, Señor, de cada uno de nosotros. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a que cada uno de nosotros, Señor, tengamos una responsabilidad. Que esta palabra, Señor, realmente penetre hasta los tuétanos, hasta la conciencia. Quita todo juzgamiento, Señor, de nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros realmente hagamos lo que nos corresponde delante de ti. Que podamos, Señor, empezar a sacar la injusticia. Que podamos, Señor, aceptar hoy el consejo que has traído a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que nos des la sabiduría y la inteligencia para poder hacer los cambios, para poder cambiar actitudes, para poder, Señor, verdaderamente honrarte, para verdaderamente, Señor, darte la gloria a ti, Dios. Saca de nuestra vida, Señor, toda vanagloria. Saca de nuestra vida todo orgullo, Señor, toda prepotencia, toda altivez. Quita, Señor, todo aquello que está causando injusticia delante de ti. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Que seas tú levantando, Señor, personas con justicia delante de ti, para que podamos, Señor, realmente unir el cielo con la tierra, para que tu gloria se manifieste aquí en la tierra, Dios. Quiero pedir que levante sus manos. Podemos ver a Dios en la naturaleza. Vemos a Dios donde hay amor. Dios es amor. Hable con el Donde Señor. hay amor, ahí está Dios. Así que yo les invito a abrir sus ojos ahora. Los que están viendo este lugar, vamos a ver a Dios en la gente que nos rodea. Acepte Vamos a hoy el cantar. consejo de Te Dios. puedo ver en la gente que me rodea. Te puedo ver en la naturaleza. Te puedo ver donde hay amor. Yo te pido perdón, Diga Señor, conmigo, por te puedo toda ver, Jesús. injusticia, Donde hay amor. Te puedo ver. por la injusticia que he permitido en mi vida, Señor. Te pido En la perdón. gente que me rodea. Te Por la puedo injusticia ver. que yo tenga en mi casa, te pido perdón, Señor. En la naturaleza te puedo Por toda ver. injusticia con mi esposa, con mis hijas, te pido perdón, Más Señor. que palabras. Si he cometido injusticia con alguna oveja, con algún servidor, con alguna persona, yo te pido perdón, Señor. En la gente que me rodea. Te puedo ver. Yo renuncio a toda injusticia en mi vida, Señor. En la naturaleza puedo ver. Si he cometido alguna injusticia contigo, Señor, por desobediencia, yo te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por todos aquellos que están aquí y han sido injustos contigo, Señor, con la obra. Y también perdono, Señor, a todos aquellos que han sido injustos conmigo y con mi casa, y con tu obra, Dios. Lo confesamos, yo te veo. Que sea tu misericordia cobijándonos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Abre tus ojos y ve a Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Este es un buen momento para que usted hable con el Señor. Este es un buen momento para que usted le pida perdón al Señor también.
gracias, Padre, por la obra que estás haciendo, Dios. Renunciamos a toda injusticia en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda injusticia en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda injusticia en el nombre de Jesús.